La leyenda de los 7 héroes 2 es la segunda entrega de una popular saga de RPG ambientada en una academia. La historia gira en torno a los descendientes de los héroes que en su día derrotaron al rey demonio y que ahora luchan contra quienes intentan resucitarlo. Sin embargo, en esta segunda entrega ocurre un giro sin precedentes cuando el mejor amigo del héroe asesina a la santa, sumiendo al reino en el caos. Finalmente, el emperador ordena al héroe que derrote a su antiguo amigo, un conflicto destinado a continuar en la tercera entrega. Sin-Aren, un estudiante universitario de cuarto curso, termina el juego y se dispone a empezarlo de nuevo. En ese momento, aparece una notificación preguntándole si desea iniciar una historia especial relacionada con la invocación de la espada demoníaca. Confundido por esa opción desconocida, selecciona sí, y una luz cegadora brota de la pantalla. La luz se vuelve tan intensa que parece engullirlo por completo y siente que pierde toda la fuerza de su cuerpo. Cuando el resplandor desaparece, descubre de repente que es un bebé acostado dentro de una bañera con agua. Mientras observa a su alrededor y se da cuenta de que no puede moverse con libertad, se pregunta qué ha ocurrido y si todo será un sueño. Entonces recuerda la notificación del juego y empieza a creer que realmente se ha reencarnado en un mundo de fantasía. Una anciana levanta al bebé y le pregunta a la madre cómo se llama. Sosteniéndolo entre sus brazos, ella responde que su nombre es Lee Aston. Esta revelación deja completamente atónito al protagonista. Ese nombre pertenece al mejor amigo del héroe en el juego, el mismo personaje que traiciona al país y al que todos consideran el cerebro detrás del caos. Le parece una broma cruel porque, aunque comparte la misma pronunciación de su nombre, no tiene ninguna relación con ese personaje, lo que hace aún más frustrante haberse reencarnado en él. 7 años después, Sin-Aren, ahora viviendo como Len Aston, entrena con su padre, quien detiene todos sus ataques con total facilidad. Su padre le aconseja que no salte de forma imprudente, ya que eso solo deja huecos en su defensa, y Len acepta el consejo. Al notar que está agotado, su padre le pregunta si se encuentra bien y decide dar por terminado el entrenamiento del día. Len le da las gracias y admite que apenas puede mover el cuerpo, pero su padre resta importancia al comentario y elogia su actuación, diciendo que es digna de su hijo. La familia Aston vive en una aldea sin nombre del Imperio Liamol, una nación militar situada al oeste del continente élfico. Al principio, la reencarnación supuso un golpe enorme para Len y se negó a aceptar la realidad. Sin embargo, después de 7 años viviendo en el cuerpo de un niño, poco a poco terminó aceptándola. Además de ocultar el hecho de que se reencarnó, guarda otro importante secreto a sus nuevos padres. Puede ver las estadísticas de las demás personas mediante un dispositivo parecido a una pulsera. A diferencia del juego, no puede ver sus propias estadísticas, una limitación que, curiosamente, le parece bastante realista. A día de hoy sigue sin comprender del todo la habilidad de invocación de la espada demoníaca. Sabe que, al igual que en una partida nueva existen habilidades ocultas que permiten combinar varias capacidades para crear otras nuevas y que ciertas habilidades únicas están reservadas para individuos concretos. Sin embargo, esa habilidad de invocar la espada demoníaca nunca aparece en el juego que él conoce. Su decepción aumenta al descubrir que, por ahora, solo puede invocar una espada demoníaca de madera. Según la descripción de la habilidad, su dominio con la espada aumenta a medida que la utiliza y la desarrolla. También descubre que la espada posee otra capacidad, hacer crecer plantas durante el combate, algo que le hace plantearse si debería intentar usarla. Aunque cumpla las condiciones especiales necesarias para ampliar la variedad de espadas que puede invocar, entiende que primero debe dominar las formas más básicas. El mayor problema es que cada vez que invoca la espada consume maná y, si lo agota por completo, sufre un dolor de cabeza insoportable y, en el peor de los casos, pierde el conocimiento. Para evitarlo, empieza a practicar desde muy pequeño. Mientras entrenaba en su cuna, su padre entra de repente en la habitación y él oculta rápidamente la espada. Dejando eso de lado, la existencia de esa habilidad confirma que realmente está dentro del mundo del juego y que existe un destino del que debe escapar cueste lo que cueste. Para protegerse, comienza a entrenar y a aprender todo lo posible sobre ese mundo. Cuando cumplió 7 años, fue su padre quien le aconsejó practicar esgrima con espadas de entrenamiento. Sin embargo, en lugar de usar una espada de práctica, decidió utilizar la espada demoníaca de madera y empezó a entrenar con él. Aunque no tenía ninguna posibilidad de vencerlo, desde el primer día notó que su dominio de la habilidad comenzaba a aumentar. Desde entonces, entrenar con su padre se convirtió en parte de su rutina diaria. Entrenar no es la única forma de mejorar el dominio de la espada, ya que también pueden utilizarse piedras demoníacas obtenidas de los monstruos. Sin embargo, cuando su padre le entrega una,
esta no reacciona en absoluto, lo que significa que tendrá que derrotar a un monstruo por su cuenta. A diferencia de los 7 héroes, este mundo no le ofrece un camino fácil, así que se toma todo muy en serio. Pasa otro mes mientras Len continúa entrenando con su padre. Aunque mejora mucho más rápido que al principio, todavía tiene mucho margen para progresar, ya que su padre le señala que sigue teniendo problemas de equilibrio y concentración. Después de perder, como de costumbre, su padre da por terminado el combate de entrenamiento, pero esta vez Len quiere continuar. Su padre le aconseja que no se esfuerce más de la cuenta y le recuerda que ya lo está haciendo muy bien y que excederse solo acabará provocándole una lesión. Tras decir eso, se marcha y le pide a Len que vaya a cenar, a lo que él responde dándole las gracias. Más tarde, cuando Len revisa su estado, se da cuenta de que solo le faltan unos pocos días de entrenamiento para subir de nivel su espada demoníaca. Aunque cada día lleva su cuerpo al límite, el progreso solo aumenta 2 puntos diarios, algo que, desde la perspectiva de un jugador, no le parece un mal ritmo. Últimamente, sin embargo, su vida se ha vuelto un poco más interesante. Cuando regresa a casa, su madre ve las ampollas que tiene en las manos y siente que el entrenamiento con la espada es demasiado duro. Len la tranquiliza diciéndole que no pasa nada y que disfruta practicando esgrima. Ella ya lo sabe, pues la familia Aston está formada por caballeros encargados de proteger la aldea, y le parece maravilloso que a su hijo le gusten tanto las espadas. Al notar su preocupación, Len le pregunta si odia las espadas, y ella responde que no es odio, sino miedo. Le explica que, incluso cuando eran jóvenes, su padre siempre fue un guerrero valiente que no temía a ningún monstruo y que la salvó en muchas ocasiones. Lo que teme es que esa valentía acabe convirtiéndose algún día en una maldición y sea precisamente la causa de que resulte gravemente herido. Aunque siente el mayor de los respetos por su marido y los monstruos que él caza son la fuente de ingresos de la familia, además de proporcionar carne para compartir con los demás aldeanos, esa preocupación nunca desaparece del todo. En ese momento, su padre entra en la habitación y le asegura que no debe preocuparse porque él es fuerte. Le promete que no caerá ante los monstruos y que será mucho menos imprudente que en el pasado, ya que la felicidad de su familia es lo más importante para él. Escuchar esas palabras la llena de alegría. Más tarde, mientras permanece despierto en la cama, Len reflexiona sobre su familia. En su vida anterior, sus padres se divorciaron cuando era pequeño y él se quedó con su madre. Con el paso de los años, cada vez hablaban menos y, cuando llegó a la edad adulta, ella dejó de volver a casa. Aún así, sigue agradeciéndole que le permitiera ir a la universidad y cree que, quizá, en aquel entonces ella también estaba luchando contra sus propios problemas. Pasan los días y Len continúa entrenando con su padre sin faltar a una sola sesión. En comparación con su vida anterior, siente que cada día está más realizado. Estudia, ayuda a su madre con las tareas del hogar y entrena con su padre, adaptándose poco a poco a su nueva vida y a su nueva familia. Unos días después, vuelve a entrenar con su padre y, como de costumbre, termina exhausto, jadeando en el suelo mientras su padre le propone dejarlo por ese día. Len insiste en que todavía puede seguir, pero en ese momento nota algo extraño. Al ver su reacción, su padre le pregunta qué ocurre y si se ha hecho daño. Len responde que no es nada, aunque siente el cuerpo mucho más ligero, así que vuelve a adoptar su postura para otro asalto. En cuanto da el primer paso, se mueve a una velocidad tan increíble que él mismo se queda desconcertado. Cierra la distancia en un instante y lanza un golpe contra su padre, que consigue bloquearlo. Len no puede creer lo que acaba de hacer, mientras que su padre también se sorprende por la velocidad que ha alcanzado. Sospechando que ha experimentado un aumento repentino de poder, le dice que no se detenga y le pide que ataque de nuevo. Siguiendo sus instrucciones, Len lanza otro golpe a toda velocidad. Su padre vuelve a bloquearlo, aunque esta vez el impacto es mucho más fuerte que antes. A pesar de no entender qué está pasando, Len sigue atacando sin descanso mientras su padre continúa esquivando y descubre que cada vez le cuesta más detener sus golpes. Finalmente, uno de los ataques de Len rompe la espada de su padre, dejándolo completamente atónito mientras empieza a comprender lo que ocurre. Cuando Len se dispone a asestar el que habría sido el golpe definitivo, su padre retrocede, lo esquiva y lo atrapa en el aire, dejándolo totalmente sorprendido. Lleno de alegría, comprende que su hijo es un portador de habilidad. Len está completamente confundido y, justo en ese momento, su madre llega y pregunta qué está pasando. Al verla, su padre la llama Meluí, sonriendo mientras sostiene a Len en brazos, le explica que, aunque él mismo no posee ninguna habilidad, está convencido de que la habilidad de Len ha subido de nivel, ya que es la única explicación lógica para el repentino aumento de su fuerza. En efecto,
Cuando Len consulta su estado, descubre que su habilidad ha aumentado de nivel, mejorando también sus capacidades físicas. Su padre cree que debería viajar a la capital y labrarse un nombre como caballero. Melu considera que es una idea maravillosa y se pregunta cuál será exactamente su habilidad, pero su padre señala que no tienen dinero suficiente para acudir a la iglesia y hacer que la identifiquen. Entonces Len, algo nervioso, dice que no hace falta comprobarla, ya que no le está causando ningún problema. Sin embargo, a sus padres les resulta un poco extraño que no sienta curiosidad. Len les explica que tiene otro plan, ya que cree que revelar toda la verdad podría traer problemas innecesarios. Lo único que desea es llevar una vida tranquila en aquella apacible aldea. En lugar de convertirse en un caballero famoso, le dice a su padre que quiere sucederlo allí mismo. Razona que, si ambos cazan monstruos juntos, podrán aumentar los ingresos de la familia y contribuir al desarrollo de la aldea. Y, lo más importante, si algún día ocurre algo peligroso, será él quien pueda proteger a su padre. Unas palabras que dejan muy sorprendida a su madre. Durante esos 7 años, Len ha sido más feliz de lo que jamás fue en su vida anterior y sabe que todo se lo debe a sus padres. En el fondo comprende que ya no es la persona que fue en otro tiempo y que ha aceptado por completo ser Len. Expresa su deseo de que los tres puedan vivir juntos una vida larga y feliz. Conmovidos por sus palabras, sus padres lo abrazan mientras su padre le dice que deje de comportarse como un mocoso. Para Len, esta vida se siente como una segunda partida y esta vez piensa disfrutar cada momento junto a su familia. Pero, sobre todo, para evitar el futuro desesperanzador que conoce, planea vivir de una forma distinta a la marcada por la historia del juego. Sin embargo, todos esos sueños terminan desmoronándose. A pesar de haber cambiado sus decisiones, acaba encontrándose con la chica a la que nunca debería haber conocido. Al intentar desafiar al destino y cambiar el futuro, solo consigue volverlo aún más peligroso. Todo esto sigue siendo desconocido para el Len actual, que continúa disfrutando de su vida junto a sus padres. Unos años después, en la ciudad norteña de Kelasel, dentro del territorio del Imperio Liem, una hermosa joven permanece sentada sola en un banco, perdida en sus pensamientos. Al verla, un caballero le pregunta si ocurre algo y ella responde que simplemente está aburrida ahora que ha terminado su entrenamiento. Al escucharla, el hombre mira al frente y se da cuenta de que todos sus soldados han sido derrotados y ya no son aptos para seguir siendo sus compañeros de entrenamiento. La muchacha se dirige entonces a él llamándolo Bias y le pregunta a dónde va con la armadura completa y si ha ocurrido algo en el territorio. Él responde que ha recibido la misión de patrullar la zona noroeste de la región, algo que a ella le parece excesivo para un caballero de su nivel. Entonces Bias revela que le han ordenado eliminar a una bestia problemática que ha aparecido recientemente, una noticia que despierta de inmediato el interés de la joven. Mientras tanto, de vuelta en la aldea, han pasado 3 años desde que Len subió de nivel por primera vez. Desde que su habilidad de invocación de la espada demoníaca alcanzó el nivel 2, ahora puede ver los requisitos necesarios para llegar al nivel 3. Sin embargo, su progreso se ha estancado un poco, ya que el siguiente nivel requiere un total de 1.500 puntos y en esos 3 años solo ha conseguido reunir 658. Hay días en los que ni siquiera puede entrenar porque tiene que ayudar en los campos y preparar todo para la llegada del invierno. Aún así, considera que ese nivel de poder es más que suficiente para vivir tranquilamente en la aldea. Una anciana lo ve y lo saluda, y él le responde con cariño llamándola abuela Rig. Ella le comenta que su padre vuelve a presumir de que algún día Len se convertirá en un gran caballero de la capital. Len responde con humildad que no tiene intención alguna de abandonar la aldea. En ese momento llegan varios caballeros y la abuela Rig le aconseja que regresen a casa cuanto antes, ya que esos hombres pertenecen al varón. Resulta que el grupo está liderado por Bias, que ahora se encuentra frente a la casa de Len. Bias se disculpa por la intromisión y Roy, el padre de Len, le asegura que no hay ningún problema antes de preguntarle el motivo de su visita. Len también llega, preguntándose por qué un sirviente del señor feudal ha ido hasta allí. Bajo el sistema feudal, todos los caballeros sirven a un noble, y Roy es uno de los caballeros que el varón ha destinado a proteger aquella aldea. Después de leer el pergamino que Bias le entrega, Roy comprende la situación y le pregunta si la bestia ya ha causado daños importantes en los alrededores. Bias responde que varias aldeas han sido atacadas y que los testigos aseguran que la criatura se mueve con la velocidad del viento. Han estado patrullando la zona para abatirla, pero no han encontrado ninguna pista, por lo que han acudido a solicitar la ayuda de Roy. Mientras Len se sorprende al enterarse de la existencia de esa bestia, Roy pregunta a Bias si tiene alguna idea de cuál podría ser su rango. Bias responde que,
como mínimo, se trata de un monstruo de rango D, una respuesta que deja a Roy completamente impactado. El sistema de clasificación de monstruos establecido por el gremio se basa en el nivel de amenaza, y un monstruo de rango D equivale aproximadamente al jefe de una de las primeras fases de un videojuego. Aunque 5 caballeros corrientes unan sus fuerzas, una bestia de ese rango sigue siendo muy difícil de derrotar. Roy se pregunta por qué habría aparecido un monstruo así en la zona, cuando en los alrededores solo habitan criaturas de rango F. Diaz explica que están investigando la causa y que también tienen previsto reclutar caballeros de otras aldeas. Sin embargo, debido a la gran extensión del territorio que deben cubrir, los refuerzos tardarán 20 días en llegar. Se disculpa y les pide que resistan hasta entonces. Roy acepta y promete aumentar las patrullas alrededor del bosque. Mientras tanto, Len intenta deducir en silencio, basándose en sus conocimientos del juego, qué clase de monstruo podría ser. Roy también sugiere que los caballeros descansen en la aldea, ya que parecen completamente agotados. Diaz le da las gracias y, mientras acepta la oferta, se fija en Len, que permanece cerca, perdido en sus pensamientos. Le pregunta a Roy si el muchacho es su hijo y éste lo confirma, ordenándole a Len que salude correctamente al capitán de los caballeros. Poco después, mientras Miliu da agua y hierba a los caballos, Roy ofrece una bebida a Bias y Len conversa con él. Cuando los caballeros ya han descansado lo suficiente, se preparan para partir y la familia Aston se despide de ellos. Uno de los caballeros comenta que Len tiene la misma edad que la joven señorita. Bias asiente y añade que Len es un portador de habilidades y que, si las circunstancias hubieran sido distintas, le habría gustado poner a prueba su talento. Por ahora, solo puede esperar que Len y la familia Aston permanezcan a salvo hasta que todo se resuelva. Mientras tanto, Roy declara que, a partir de ese día, estarán mucho más ocupados. Len le pregunta si puede ver el cartel de búsqueda de la bestia, pero Roy se niega, diciendo que no tiene por qué preocuparse. Entonces revela que, hace muchos años, él mismo derrotó en solitario a una bestia de rango de la confesión. Sorprende a Len, y Roy aclara que aquello ocurrió mucho antes de que él naciera. Len no esperaba que su padre fuera tan fuerte, lo que explica por qué nunca ha conseguido vencerlo durante los entrenamientos. Más tarde, Roy regresa a casa con más presas de lo habitual y comenta que, por el momento, piensa aumentar la cantidad que caza. Esos jabalíes viven cerca de la aldea y su carne es especialmente sabrosa, por lo que atraen a otras bestias que acuden únicamente para alimentarse de ellos. Al oír eso, Len pregunta si su plan consiste en reducir el número de esas presas fáciles para evitar que las bestias de rango D se acerquen. Roy confirma que sí y explica que, una vez desaparezcan, solo quedarán sus huellas y excrementos. Cree que será suficiente, ya que no hay garantía de que una bestia de rango D aparezca en el bosque cercano. Desde ese día, Roy, que antes solo cazaba por las mañanas, empieza a internarse también en el bosque por las tardes tras recibir la advertencia de los caballeros y continúa cazando hasta la puesta de sol. Un día, mientras padre e hijo se bañan juntos, Len le pregunta si no cree que se está esforzando demasiado y comenta que ya va siendo hora de que él empiece a ayudar en las cacerías. Roy acepta la idea, pero solo cuando el problema actual haya terminado. También se disculpa por no poder seguir acompañándolo en sus entrenamientos con la espada. Len responde que no pasa nada, señalando que tanto él como su madre están muy ocupados y que sería una pena dejar que toda esa carne se estropeara. Al escucharlo, Roy le da las gracias, mientras Len solo espera que no ocurra nada malo. Lleva 10 años disfrutando de aquella vida tranquila y no quiere perderla. Poco después, Len se da cuenta de que Roy se ha quedado dormido, algo comprensible por el enorme cansancio que arrastra, aunque le dice que no debería dormirse mientras se baña. Con esa nueva rutina, los días pasan rápidamente hasta la noche del 10º día. Después de llevarle un poco de leña a su madre, Len comenta que ya es muy tarde y que Roy todavía no ha regresado. Tras unos instantes de silencio, Miliu responde que irá a buscarlo. Len propone acompañarla, pero ella se niega porque es peligroso. Él insiste en que también es demasiado peligroso que vaya sola y asegura que, aunque intente impedírselo, la seguirá de todos modos. Len observa la reacción de su madre, que permanece de pie sin darse la vuelta, y recuerda lo mucho que siempre ha temido que Roy pudiera resultar herido. Finalmente, ambos se internan en el bosque para buscarlo, aunque la oscuridad es casi total. Miliu señala las 2 antorchas colocadas junto al puente de la entrada del bosque y le pregunta a Len si puede oír el sonido del agua, advirtiéndole que tenga cuidado. Él asiente. También le explica que solo pueden llegar hasta el puente, ya que más allá merodean las bestias. Al subir al puente,
Miliu distingue a alguien apoyado contra un árbol. Pensando que se trata de su marido, lo llama y se acerca. Cuando la figura gira la cabeza, tanto ella como Len reconocen a Roy y le preguntan si está bien. En ese instante, Len siente un escalofrío al preguntarse por qué Roy estaría descansando precisamente en un lugar como ese. Preocupada, Miliu corre hacia él y, al acercarse, queda horrorizada. La luz de la antorcha revela que está gravemente herido y respirando con dificultad. Len también se queda en shock y llama desesperado a su padre. Mientras Miliu le suplica que resista, Len oye un ruido a su espalda. Sobresaltado, se gira de inmediato para mirar, pero no ve nada. Sin embargo, en ese mismo instante, un jabalí se lanza sobre él desde un lado. Len consigue bloquear el ataque utilizando la espada de madera y la antorcha, aunque apenas logra resistir el peso del animal. Presa del pánico, Miliu golpea al jabalí con la antorcha y le grita que se aparte de su hijo, mientras Len le ordena que huya. Entonces aparecen otros dos jabalíes mientras él sigue inmovilizado. En ese momento se activa su habilidad de mejora física y, haciendo un enorme esfuerzo, consigue apartar al jabalí que lo aplastaba, lanzándolo contra otro. El tercero carga directamente contra Miliu, pero antes de que pueda alcanzarla, Len lo derriba de un solo golpe. Aún sorprendido por haberlo vencido con tanta facilidad, otro jabalí salta sobre él desde atrás, pero se gira al instante y también lo derrota de un espadazo. Al ver aquello, el último jabalí huye despavorido. Al contemplar su propia fuerza, Len comprende que, gracias a todo el entrenamiento y a esa habilidad, por fin es lo bastante fuerte para enfrentarse a esas bestias. Más tarde, llevan a Roy de vuelta a casa, donde la abuela Rig lo atiende durante toda la noche. Ella les asegura que, al menos, su estado se ha estabilizado. Al escuchar esas palabras, Miliu suspira aliviada y le agradece su ayuda. También da las gracias a Len, consciente de que, sin él, jamás habría podido traer a Roy de regreso a la aldea. Aunque se alegra de que su padre esté vivo por ahora, Len se niega a creer que unos jabalíes tan débiles hayan podido dejarlo en ese estado. Sospecha que Roy se encontró con una bestia de rango de que quizás siga escondida en el bosque. Para empeorar las cosas, los refuerzos no llegarán hasta dentro de otros 10 días. Le preocupa que, si ese monstruo alcanza la aldea, su madre y el resto de los aldeanos sean atacados. Convencido de que debe hacer algo, regresa al puente. Allí encuentra el jabalí que mató el día anterior y se siente aliviado al comprobar que ningún otro monstruo se lo ha comido todavía. Decide llevárselo rápidamente a casa antes de que el olor atraiga a una bestia de rango de. Sin embargo, justo entonces, unas partículas luminosas parecidas a nubes emergen del cuerpo del jabalí y son absorbidas por su brazalete. Al darse cuenta de lo que significa, consulta inmediatamente su estado y confirma que el dominio de sus dos habilidades ha aumentado en 2 puntos. Sospecha que esto ocurre porque absorbe el poder mágico de la piedra demoníaca que se encuentra dentro del cuerpo del monstruo, lo que confirma la sospecha que tenía desde niño y lo convence de que debe cazar monstruos con sus propias manos para absorber ese poder. Más tarde, esa misma noche, le propone a su madre que, a partir del día siguiente, él asumirá las responsabilidades de su padre. Miliu queda completamente sorprendida, pero Len le explica con calma que es consciente del peligro y que, como miembro de la familia Aston al igual que Roy, es su deber proteger la aldea. Su madre insiste en que, por muy fuerte que se haya vuelto, sigue siendo un niño, pero Len le señala que, con Roy herido, él es el único que puede enfrentarse al monstruo. Hasta que lleguen los refuerzos, le pide que le permita proteger a todos, lo que deja a Miliu en una situación muy difícil. Esa noche no duerme y permanece al lado de Roy, pero a la mañana siguiente acepta la petición de Len con la condición de que regrese antes del anochecer si entra en el bosque. Más tarde, cuando Len está a punto de marcharse, su madre le recuerda que no se adentre demasiado en el bosque y que utilice la roca Tsurugi como punto de referencia. La roca Tsurugi es una enorme roca afilada con forma de espada que puede verse desde muy lejos. Dejando eso de lado, Len recuerda que todavía no ha probado el atributo boscoso de la espada demoníaca, la magia de naturaleza. Recuerda que en el juego había un jefe capaz de utilizar ese tipo de magia. Mientras está distraído con esos pensamientos, de repente ve a un jabalí cargando contra él. Aunque al principio se sobresalta, enseguida recupera la calma y decide probar esa magia con el jabalí. Mientras se pregunta cómo activarla, simplemente da la orden mentalmente y unas lianas comienzan a brotar del suelo. En un instante, innumerables lianas emergen de la tierra, envuelven al jabalí y lo inmovilizan por completo. Len se sorprende y le parece increíble lo fácil que resulta. Aún así, no quiere hacer sufrir al animal más de lo necesario, así que acaba con él de un solo golpe. En ese momento aparecen otros 2 jabalíes y, aunque el hechizo consume maná,
decide aprovechar la oportunidad para seguir practicando. Más tarde regresa a la aldea con 12 jabalíes, dejando a todos los aldeanos boquiabiertos. Al segundo día, siguiendo el mismo plan, vuelve a cazar otros 12 jabalíes más pequeños y los lleva de regreso. Al tercer día consigue aumentar la cantidad y, durante el cuarto y el quinto, incrementa considerablemente sus capturas. Por suerte, durante todos esos días no se encuentra con el monstruo de rango de más importante aún. Gracias a toda esa caza ha acumulado una gran cantidad de puntos y empieza a ilusionarse con la posibilidad de desbloquear la espada demoníaca de metal. Más tarde, cuando regresa a casa, encuentra a la abuela Rick muy alterada, explicándole a Miliu que el estado de Roy no es bueno y pidiéndole que espere fuera mientras ella lo atiende. Sobresaltado, Len se acerca a su madre y le pregunta qué está ocurriendo. Tras un breve silencio, ella le explica que el estado de Roy ha empeorado desde el anochecer. Han utilizado muchas de sus valiosas hierbas medicinales, pero apenas consigue seguir con vida. Conmocionado y preocupado, Len pregunta por qué ha sucedido eso, pero ella responde que no lo sabe. Para empeorar las cosas, las reservas de hierbas medicinales están a punto de agotarse y se terminarán por completo esa misma noche. En ese momento, la abuela Rick sale de la habitación y le pide a Miliu que vaya a su casa a buscar la caja con las fórmulas medicinales. Ella acepta de inmediato y sale corriendo. Entonces Len le pregunta a la anciana si el lugar donde crece esa hierba está cerca de allí. Ella le explica que antes crecía al pie de la roca Tsurugi, pero que desapareció durante un invierno especialmente duro hacía varias décadas. La noticia deja a Len completamente impactado y, al fijarse en la hierba que hay sobre la mesa, le pregunta si se trata de la misma planta. Ella responde que sí y le pide que espere fuera mientras continúa atendiendo al paciente. Al salir de la habitación, Len está convencido de que esa planta es la hierba rondo, el mismo objeto curativo que utilizaba constantemente en el juego. Se niega a creer que realmente se haya extinguido y decide comprobarlo con sus propios ojos. Aunque el peligro en el bosque aumenta 10 veces durante la noche, sale corriendo sin dudar hacia la roca Tsurugi, incapaz de quedarse de brazos cruzados mientras su padre se está muriendo. Después de correr desde la aldea hasta allí, por fin llega a la roca Tsurugi. Comienza inmediatamente a buscar la hierba, pero, tal como esperaba, no queda ninguna al pie de la roca. Entonces decide mirar en la cima y utiliza la magia de naturaleza para crear lianas con las que trepar. Tras una larga escalada, finalmente alcanza la parte superior y descubre que está completamente cubierta de hierba rondo. Se llena de alegría al comprobar que la planta no se ha extinguido del todo y cree que con esa cantidad podrá salvar a su padre. Sin embargo, en ese mismo instante ve varios esqueletos de jabalíes y se pregunta cómo han podido acabar en un lugar tan alto. Al observar con más atención, también encuentra adornos entre los huesos. Una intensa sensación de inquietud lo invade y recoge rápidamente toda la hierba rondo que puede. Después baja de la roca y echa a correr de inmediato. Durante el camino se cruza con varios jabalíes que, sobresaltados por su aparición, cargan contra él, pero los elimina con facilidad. Entonces se da cuenta de que algo no encaja. Los jabalíes parecen estar huyendo aterrorizados de algo. Justo en ese momento oye una respiración pesada. Al comprender que está detrás de él, se gira lentamente y descubre cuál es el monstruo de rango D. Se trata del jefe Volven, una bestia que se encuentra por encima del resto de los monstruos de rango D y que deja objetos extremadamente raros al ser derrotada. Sin perder un solo segundo, intenta escapar. Sin embargo, el Volven es tan rápido que reduce la distancia entre ambos en un instante y, justo antes de morderlo, Len consigue apartarse de un salto y esquivar el ataque. No solo ese monstruo es superior en velocidad, sino que además posee una habilidad especial. En cuanto piensa en ello, Len siente una violenta ráfaga de viento y apenas logra esquivarla mientras un árbol se hace añicos a su lado. Entonces recuerda cuál es su habilidad. La magia del viento. Al manipular el viento que rodea su cuerpo, el jefe Volven crea una mano invisible capaz de arrebatar objetos y, por supuesto, de atacar a sus enemigos. No es un adversario al que deba enfrentarse, pero está claro que tampoco va a permitirle escapar, así que tendrá que encontrar la manera de derrotarlo. Aunque el poder ofensivo de su magia de naturaleza sigue siendo bajo, es la única opción que tiene para acercarse a su vientre, su punto débil. Mientras piensa en cómo golpearlo, se da cuenta de que una de sus patas está herida. Sospecha que su padre luchó contra ese monstruo y resultó gravemente herido durante el combate. Comprende que Roy logró escapar atacándole precisamente esa pata y que esa lesión es la razón por la que la bestia aún no ha atacado la aldea. Convencido de que su padre ya cumplió con su deber como caballero,
sabe que ahora él no puede rendirse. En ese momento, el lobo lanza un aullido y desata un ataque de magia del viento, obligando a Len a utilizar rápidamente sus lianas de naturaleza para bloquearlo. El ataque corta las lianas en pedazos y apenas consigue esquivarlo. Acto seguido, el jefe Volven se lanza al ataque, pero Len vuelve a utilizar las lianas para inmovilizarlo. Después salta por los aires y descarga todo el peso de su cuerpo en un poderoso golpe. Sin embargo, su espada demoníaca se hace añicos por el impacto, algo que nunca había ocurrido antes. Confundido, se pregunta si podrá volver a invocarla mientras otro contraataque se acerca. Efectivamente, consigue invocarla de nuevo, pero hacerlo le provoca un dolor de cabeza insoportable, lo que le hace pensar que quizás se deba haber vuelto a invocar un arma rota. En ese momento, el jefe Volven lo atrapa entre sus fauces y lo estrella contra un árbol. Gravemente herido e incapaz de moverse, se cubre con lianas para impedir que el monstruo lo ataque durante unos instantes. Mientras la bestia empieza a desgarrar las lianas con sus mandíbulas, Len se da cuenta de que, si esto continúa, acabará perdiendo el conocimiento. Entonces recuerda las hierbas medicinales que lleva en la mochila y que podría usar para curarse, pero la imagen de su padre postrado en cama aparece en su mente y decide no utilizarlas, sabiendo que, en el peor de los casos, podrían no ser suficientes para salvarle la vida. Justo entonces recuerda que aún le queda un arma por utilizar. Corta las lianas y libera una cortina de humo para escapar. Sin embargo, no logra alejarse demasiado antes de que el jefe Volven vuelva a alcanzarlo. Utiliza la magia de naturaleza para inmovilizar al monstruo, aunque solo sea durante unos instantes, pero ya no puede mantener el hechizo porque se ha quedado sin maná. En ese preciso momento ve los 3 cadáveres de los jabalíes que había matado antes y corre hacia ellos para absorber su poder mágico, ya que solo le faltan 3 puntos para desbloquear la espada demoníaca de metal. Pero justo entonces el jefe Volven ruge al alcanzarlo una vez más y, esta vez, le lanza su espada de madera, que la bestia esquiva con facilidad. Sin embargo, el lanzamiento no era más que una distracción, ya que utiliza el último resto de magia almacenado en la espada para hacer detonar la magia de naturaleza que inmoviliza al lobo. Aprovechando esos breves segundos, absorbe rápidamente el poder mágico de los 3 jabalíes y, al subir de nivel su habilidad hasta obtener la espada demoníaca de metal, comienza a invocarla. En ese mismo instante, el jefe Volven se abalanza sobre él con la intención de atravesarle el cuerpo de un mordisco, pero para entonces la espada demoníaca de metal ya se ha materializado por completo. Len la clava desde el interior de la boca del monstruo, atravesándole la cabeza y matándolo al instante. Por primera vez consigue invocar la espada demoníaca de metal en el momento perfecto y él mismo se sorprende de su sincronización. Tras derrotar al jefe Volven, su brazalete comienza a absorber la piedra demoníaca de la criatura. Sin embargo, su cuerpo está completamente agotado y ya no puede moverse, mientras aprieta con fuerza su mochila pensando en su padre y en su madre. Justo entonces oye el sonido de cascos de caballos y de varias personas acercándose tras haber escuchado el último rugido de la bestia. Antes de perder el conocimiento, reconoce las siluetas de los caballeros que acompañaban a Bias. Los caballeros corren directamente hacia Len, dejando a algunos hombres vigilando el cadáver del monstruo y, sin perder un instante, lo llevan de regreso a la aldea. Poco después llegan a la casa de los Aston y comienzan a golpear la puerta con insistencia. Cuando Miliu abre, uno de los caballeros se disculpa por no poder hacer una presentación formal, explicando que no pueden perder ni un segundo mientras entran con el niño en brazos. Al ver a Len inconsciente entre los brazos del caballero, Miliu se llena de pánico y pregunta inmediatamente qué ha ocurrido. El caballero explica que encontraron a Len desmayado, aunque fuera de peligro, aferrando desesperadamente su mochila, como si dentro hubiera algo de enorme importancia. Cuando ella abre la mochila, descubre que está llena de hierba rondo, precisamente la planta medicinal que su marido necesitaba desesperadamente. Al comprender que Len había arriesgado la vida por salvar a su padre, lo abraza con fuerza mientras las lágrimas corren por su rostro. Unos días después, los caballeros regresan a la ciudad norteña de Clase e le informan de todo a Bias. Este se queda muy sorprendido al enterarse de que Len derrotó él solo al jefe Volven, y la joven que se encuentra cerca escucha todo el informe. La idea de que un chico de su edad haya derrotado por sí solo a una bestia de rango de despierta enormemente su interés. 2 meses después, una vez recuperado por completo, Len regresa a la cima de la roca Tsurugi. Ese día sus estadísticas han mejorado considerablemente y,
entre las nuevas espadas que ha obtenido, se encuentra la espada demoníaca del bandido, que se parece más a una protección metálica para los dedos que a una espada convencional. No esperaba conseguir una nueva espada tras derrotar al jefe Volven. Ha regresado a la cima tanto para recoger más hierba rondo como para recuperar los adornos que vio 2 meses antes y, una vez los consigue, comienza el descenso. Mientras baja, uno de los caballeros que Bias dejó vigilando la zona le pregunta por qué no lo llamó antes de entrar en el bosque, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se ha recuperado por completo. Con expresión avergonzada, Len le pide disculpas. Dejando eso de lado, agradece a los caballeros haber acudido tan rápido, reconociendo que sobrevivió únicamente porque llegaron antes de lo esperado. El caballero responde que escuchar su agradecimiento hace que el esfuerzo haya valido la pena, aunque sigue sorprendido por la fuerza que ha demostrado. Entonces se fija en la bolsa que lleva Len y le pregunta qué contiene. Len explica que se trata del tesoro oculto por el jefe Volven. Revela que su intención es vender todos esos objetos y utilizar el dinero para ayudar al desarrollo de la aldea, aunque antes pregunta cómo funciona el tema de los impuestos. El caballero le explica que esa recompensa servirá como exención fiscal durante todo el año, ya que entre los materiales obtenidos del jefe Volven se encuentran unas hierbas medicinales extremadamente valiosas que el señor feudal está dispuesto a comprar por un precio ligeramente superior al del mercado. Len queda asombrado al escuchar la noticia y comprende que la aldea podrá prosperar durante décadas gracias a ello. Más tarde llegan a casa, donde Roy comenta que ha oído hablar del tesoro y dice sentirse orgulloso de todo lo que Len ha conseguido. Sin embargo, Len atribuye el mérito a su padre, afirmando que solo pudo derrotar a la bestia porque ya estaba herida. Al oírlo, Roy comenta que Len sigue siendo tan desinteresado como siempre y le pregunta si hay algo que desee. Len le pide una gran piedra esférica, convencido de que se trata de la perla celsa, un objeto extremadamente raro incluso entre las recompensas que deja un jefe Volven. Después también le muestra su brazalete como parte del tesoro y le pregunta si puede quedárselo para llevarlo a la vista sin levantar sospechas. Roy acepta todas sus peticiones, aunque le recuerda que actuó de forma imprudente y que, como padre, le hizo pasar un miedo terrible. Aún así, también reconoce que Len arriesgó su vida para proteger a todos. Después de tanto tiempo, la paz vuelve por fin a la aldea sin nombre. Unos días más tarde, como de costumbre, Len ayuda a su madre con la colada cuando se da cuenta de que hay alguien sentado en un árbol cerca de su casa. Al acercarse, descubre que se trata de una chica de aproximadamente su misma edad y se pregunta quién será, ya que no parece pertenecer a la aldea. Al verlo, la muchacha se gira y le pregunta si él es Len Aston. Él responde que sí, aunque por alguna razón no consigue quitarse de encima la sensación de haberla visto antes en algún sitio. Entonces la chica saca 2 espadas, le lanza una de ellas y le pregunta cómo van sus heridas. Len deja el cubo de la colada en el suelo y responde que sus heridas ya han sanado. Mientras le pregunta cómo sabe quién es, recoge la espada, momento en el que la chica le propone comenzar. En un instante, acorta la distancia entre ambos y lanza una potente estocada. Len bloquea el ataque con facilidad, pero ella continúa atacando sin descanso, obligándolo a limitarse a defenderse mientras sigue completamente confundido. La muchacha considera increíble que Len maneje la espada tan bien a pesar de haber reaccionado con retraso. Él entiende su sorpresa, pero le pregunta por qué ha empezado a atacarlo de repente. Ella le dice que no se preocupe, explicándole que la espada no tiene filo, aunque ese nunca fue el motivo de su inquietud. Al enterarse de eso, comprende que había planeado ese combate desde el principio. Considerando que toda la situación es demasiado problemática, Len decide terminarla antes de que alguno de los dos salga herido. Bloquea el siguiente ataque, le sujeta el brazo y la inmoviliza, declarando que ha ganado. La chica, algo sonrojada, le señala que está demasiado cerca, algo que él no pretendía, así que se aparta rápidamente. Entonces ella le pide otro combate y le dice que vuelva a preparar la espada. Cuando Len le pregunta si realmente piensa continuar, ella responde que sí, asegurando que todavía no ha reconocido su derrota, lo que hace que él se pregunte qué demonios está pasando. En ese momento llegan Bias y los demás caballeros. Dirigiéndose a la muchacha como princesa, Bias le pide que se detenga, mientras ella le pregunta por qué está allí. Aunque algo molesta, decide explicarlo todo y, antes que nada, hace una pequeña reverencia. Después saca una carta y explica que ha venido como representante de su padre para entregar un mensaje a la familia Aston. Comenta que su padre tiene en muy alta estima a la familia Aston por haber derrotado al jefe Volven y que ha depositado grandes expectativas en el futuro de Len. Al escuchar esos detalles, Len empieza a darse cuenta de quién es realmente esa chica. Ella se presenta como Licia Clausel,
la Santa Blanca. La revelación deja a Len completamente paralizado, ya que esa es precisamente la santa a la que el Len del juego asesinó. Los caballeros le preguntan entonces con respeto por qué decidió marcharse sola sin avisarles y, lo que es aún más preocupante, sin escolta. Licia responde con total naturalidad que estaban tardando demasiado en descansar. Mientras tanto, Len está completamente absorto en sus pensamientos, preguntándose por qué la chica a la que, según el juego, estaba destinado a matar ya se encuentra allí y, además, mucho antes de lo previsto. Más tarde, Licia conversa con Roy mientras Milio atiende a los demás caballeros. Después de hablar con Roy, Licia y Len se quedan solos tomando el té, mientras él sigue preguntándose cómo han acabado las cosas de esa manera. En el juego, Licia nunca se une al grupo protagonista porque es extremadamente poderosa, y el otro personaje principal ni siquiera puede igualarla a menos que suba mucho de nivel. Además, es inmensamente popular por su extraordinaria belleza. Como tampoco existe la posibilidad de conquistarla en el juego, todos la conocen como la heroína inalcanzable. Rompiendo el silencio, Licia le pregunta a Len si tiene pensado visitar Clausel. Explica que vino personalmente para comprobar de que era capaz y que, después de cruzar espadas con él, está convencida de que no solo es fuerte, sino también valiente. A pesar de que ella lo desafió de improviso, el hecho de que él empuñara la espada sin dudar ni un instante le basta como prueba. Len se siente un poco molesto al descubrir que esa fue la razón por la que lo retó a un duelo. Había oído de boca de los caballeros que aquella aldea se encontraba en la remota frontera de Kelasel y que se tardaban 10 días en llegar desde la ciudad. Por eso siempre creyó que, mientras permaneciera escondido en esa aldea aislada, jamás llegaría a conocer a la hija del señor feudal. Sin embargo, ella ha recorrido todo ese camino por voluntad propia solo para enfrentarse a él después de enterarse de la derrota del jefe Volven. Len le explica que lo está sobrevalorando, ya que su padre había herido previamente al monstruo y, por tanto, la victoria no fue únicamente mérito suyo. También señala que ni siquiera utilizó una técnica adecuada, así que no cree poseer el valor del que ella habla. Licia le responde que no sea tan modesto y le dice que cualquier otra persona habría presumido de semejante hazaña. Añade que él es muy diferente de esos nobles que solo saben hablar y presumir. Precisamente por eso quiere que vaya a Clausel con ella cueste lo que cueste, para que puedan entrenar juntos siempre que quieran. Len comprende que simplemente disfrutó muchísimo del combate y, por la forma en que lucha, puede decir que también es una persona muy trabajadora. Licia se da cuenta de que él ha estado intentando mantener las distancias y le pregunta si acaso no le cae bien. Len lo niega y le explica que, si se marchara, dejaría a su padre solo para encargarse de todo y que, si apareciera otra bestia, la aldea sería destruida. Además, añade que le encanta la vida que lleva allí y que nunca ha pensado en mudarse a la ciudad. Al escuchar sus razones, Licia las comprende, pero en su interior decide que no piensa rendirse con él. Cuando cae la tarde, Licia decide pasar la noche en la casa de los Aston y todos cenan juntos. Después de la cena, Len está acariciando al caballo cuando una espada sale volando hacia él. Al darse cuenta de que es Licia, le pregunta si eso significa que toca entrenar después de comer. Ella responde con una sonrisa que así es y le asegura que ya ha obtenido el permiso tanto de Bias como de sus padres. Len encuentra la situación bastante problemática y se pregunta cómo habrá conseguido convencer a Bias. Cuando se dispone a recoger la espada, recuerda que en realidad no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero Licia le advierte que, si se niega, prolongará su estancia en la aldea. Al oír eso, Len recoge rápidamente la espada, algo nervioso, diciendo que, casualmente, justo tenía ganas de entrenar. Al ver su reacción, Licia se entristece un poco y le pregunta por qué se esfuerza tanto en rechazarla, aunque supone que tendrá sus propios motivos. Aún así, le propone una apuesta: si él pierde, tendrá que contarle la verdadera razón y además acompañarla a Clausel. Al escuchar la propuesta, Len pregunta con cierta inquietud qué ocurrirá si gana. Licia responde que, en ese caso, será ella quien venga a vivir a esa aldea, una respuesta que convierte la apuesta en una situación sin salida para Len. Len apenas tiene tiempo de reaccionar cuando, tras darle una especie de aviso a medias, Licia acorta la distancia entre ambos y lanza un ataque que él bloquea sin problemas. Ella continúa con una sucesión de golpes, pero Len esquiva cada uno con absoluta facilidad. Sorprendida, le pregunta cómo ha podido detener un ataque tan repentino. Ignorando la pregunta, él le devuelve otra: ¿por qué está tan empeñada en derrotarlo? Licia responde que la razón es muy simple: odia perder. Como Santa Blanca, no puede permitirse ser derrotada por un chico de su misma edad. Al escuchar eso,
Len admite que no entiende qué tiene que ver ser la santa con todo aquello. Ella le explica que la habilidad de la Santa Blanca le otorga un gran dominio de la espada y la capacidad de utilizar magia sagrada, por lo que perder a pesar de contar con todas esas ventajas le resulta extremadamente frustrante. Acto seguido declara que dejará de contenerse y lanza un golpe mucho más poderoso, pero Len vuelve a bloquearlo. Al sentir el peso del ataque, comprende que Licia se ha vuelto mucho más rápida y fuerte gracias a la magia sagrada. Según recuerda del juego, la magia sagrada combina el poder de la magia blanca, capaz de curar heridas, con la magia divina, que neutraliza maldiciones de los no muertos y elimina venenos, creando una fuerza capaz tanto de reforzar a los aliados como de potenciar el combate. En otras palabras, la magia sagrada, la esgrima y el aumento de las capacidades físicas forman un único conjunto de habilidades propio de la Santa Blanca, convirtiéndola en una combatiente extraordinariamente poderosa. Len le pregunta por qué no la utilizó desde el principio. Licia responde que habría podido hacerlo, pero que Bias la habría reprendido si la hubiera usado sin su permiso. Al darse cuenta de que esta vez sí ha recibido autorización, Len piensa que Bias la consiente demasiado, aunque, como el duelo ya se ha vuelto serio, decide enfrentarse a ella sin reservas. Mientras Licia incrementa la intensidad de sus ataques, Len bloquea cada uno de sus golpes con precisión absoluta. Ya acostumbrado a sus movimientos cuando se lanza por completo a una estocada, da un paso atrás, cambia ligeramente de posición y coloca la espada sobre el cuello de Licia. Reconoce que ella es fuerte, pero añade que, comparada con el jefe Volven, todavía está muy lejos de ese nivel. Molesta por la facilidad con la que la ha superado, Licia retrocede rápidamente y lanza un tajo vertical que Len esquiva sin esfuerzo. Después bloquea el brazo con el que sostiene la espada y vuelve a colocar su hoja junto a su cuello. La escena la deja completamente desconcertada y, llevada por la frustración, vuelve a atacarlo para liberarse, negándose a aceptar la derrota mientras continúa blandiendo la espada. Sin embargo, Len decide no seguir perdiendo el tiempo. Con un movimiento preciso desvía una de sus piernas usando la espada, haciéndola perder el equilibrio, y antes de que pueda recuperarse la derriba y la inmoviliza contra el suelo con la hoja apoyada en su cuello. Entonces declara su victoria, mientras Licia permanece demasiado atónita para responder. Murmurando que eso no puede ser posible, vuelve a blandir la espada. Len le permite levantarse, pero ella insiste una vez más en que todavía no ha perdido, lo que deja a Len completamente desconcertado. En ese momento ambos se sobresaltan al escuchar unos aplausos. Se trata de Bias, que felicita a Len por poseer una habilidad tan extraordinaria para su edad y por haber derrotado a Licia incluso utilizando ella la magia sagrada. Al contemplar la escena, Bias recuerda una vez más que aquel muchacho derrotó él solo al jefe Volven y llega a la conclusión de que, además del entrenamiento recibido de Roy, Len ha debido de esforzarse muchísimo para alcanzar semejante nivel. Después pregunta a Licia si ahora comprende de verdad, hasta lo más profundo, la fuerza de ese joven. Añade que cree que, cuando regresen a la residencia, esa experiencia le servirá de motivación para seguir mejorando. Avergonzada por la derrota y algo sonrojada, Licia asiente e inclina ligeramente la cabeza. Se disculpa por haber irrumpido de forma tan brusca aquel mismo día, aunque reconoce que ha sido una experiencia muy valiosa. Len responde que para él también lo ha sido. Entonces Licia vuelve a inclinar la cabeza, dice que irá a descansar y se marcha. Después, Bias se disculpa con Len y le pide que perdone el comportamiento de la muchacha. También le asegura que transmitirá al varón la excelente hospitalidad que la familia Aston les ha brindado. Len responde que no tiene importancia, ya que siente que en realidad no hizo gran cosa. Bias discrepa y le explica que ni siquiera sus propios subordinados, y mucho menos alguien de la edad de Licia, son capaces de hacerle frente. Añade que ella se había vuelto demasiado confiada y que esta derrota ha sido una lección muy necesaria. Incluso comenta que, si hubiera sido posible, le habría gustado quedarse unos días más para que ambos siguieran enfrentándose, una idea que a Len no le entusiasma en absoluto. Sin embargo, Bias admite que deben partir al día siguiente. Explica que Licia solo consiguió permiso para visitar la aldea después de negociar con su padre y aceptar hacerse cargo de varias tareas. Cuando Len pregunta a qué se refiere, Bias le explica que el varón le ha encomendado recorrer las aldeas cercanas en su nombre para tranquilizar a la población tras la reciente situación de inestabilidad. Al enterarse de eso, Len piensa que Licia es realmente increíble por ser capaz de actuar como representante del señor feudal a una edad tan temprana. De todos modos, eso es justo lo que cabía esperar de ella,
ya que en el juego sobresale tanto en las artes marciales como en los estudios y obtiene siempre las mejores calificaciones de la academia. Aún así, sigue pareciéndole una persona un tanto dominante y difícil de comprender, aunque en el fondo cree que es una buena chica, honesta y directa. Pese a todo, no puede evitar preguntarse cómo acabó convirtiéndose en la persona que aparece en el juego. Sigue siendo un misterio, ya que allí apenas se menciona su infancia y ni siquiera aparece tan pronto en la historia, por lo que jamás imaginó que llegaría a conocerla tan temprano.